Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Espero que alguien se vaya conectando. No pretendo que nadie comparta esta directa. Solamente voy a dejar algunos puntos que tienen que quedar claros para ciertos tipos de personas que últimamente pues están haciendo campañas de descrédito, cosa que le corresponde a la dictadura hacer, no al hermano que dice ser hermano que lucha contigo a tu lado. No voy ni a esperar a que nadie se conecte a la directa, voy a empezar a hablar sin pauta y sin pelos en la lengua. Todo el mundo sabe la diferencia que existió entre Yasmani el Libre y yo y Mireya Jiménez. Ahora me jacto de leer una carta escrita por el propio Yasmani el Libre. No estoy hablando mal de nadie, solamente voy a dejar algunos puntos que tengo que dejar bien claro para que la persona no piense, porque está prohibido olvidar. Yasmani, un mensaje para ti, para que se te transmita y se te envíe a la prisión. Primero que todo, deseo tu libertad, pero te voy a responder como merece lo mismo que tú escribiste en ese papel. Tú cometiste un error conmigo, tú cometiste un error con todos. Yo no te puedo disculpar porque tu ofensa fue en público, y cuando tú haces una ofensa tildando a alguien, un activista, a una persona, como soy yo y como somos varios aquí, y lo acusas de algo bastante grave, que es de ser agente de la seguridad del Estado, y lo haces público, pues eso no tiene perdón de Dios. Hola Madato, hola María. Esta directa, señores, va a ser para aclarar algunos puntos que quiero tocar y quiero que todo quede bien claro. Quiero que todo quede bien claro. No lo vean como que es una división ni nada, simplemente porque he visto ahora últimamente las personas haciéndose campañas de descrédito entre los propios hermanos. Y voy a decirle a esas personas que cuando usted vaya a hacer un señalamiento, lo primero que debe hacer es investigar, averiguar quién es la persona y qué hace la persona por la libertad de Cuba y no la vida personal. Eso es lo primero. Para ti, que escribiste que era un muchacho, no soy un muchacho, soy un hombre, y un hombre digno de llevar el nombre del cubano. La respuesta y la verdadera letra que debiste usar era: Alexander es un patriota y un activista por los derechos humanos, no un muchacho que hace lo correcto. Porque ya usted, cuando usted me tildó a mí de agente de G2, Yasmani el Libre, yo le respondí porque usted me acusó a mí y a Mireya. Por eso mi disgusto con Mireya, porque Mireya hizo algo incorrecto. Mireya me traicionó, y todo aquel que lucre por la libertad de Cuba es mi enemigo. No tenemos enemigos personales, no hay nada completamente de enemistad en lo que es lo personal, pero por la libertad de Cuba se hace de corazón y no se hace por ganar nada de beneficio. No se lucha por una libertad individual, se lucha por la libertad de un pueblo completo sumido en la miseria de la esclavitud hace ya, va para 65 años. Y quiero dejarte bien claro, Yasmani, el Libre, que las palabras detrás de barrotes pierden su encanto. Y si tanto tiempo estuviste en la calle, pudiste haber hecho una disculpa pública y no lo hiciste. Y que te perdone Dios y te bendiga, porque yo nunca lo haré. Volviendo ahora, terminando el tema, ya la respuesta para ti está dada. Espero que se te llegue el mensaje, porque realmente quiero que te llegue, y no es con ofensa, no es con bullying ni nada. Normalmente es para decirte mi posición. Conmigo las personas tienen una sola cara, y la persona que funcione con dobles caras para mí no tiene ningún tipo de validez. Bueno,
Ahora volviendo a lo que está, las polémicas que existen entre los propios hermanos dentro de Cuba y fuera de Cuba. Voy a decirles una aclaración. Cuando usted señale a alguien con un dedo, recuérdese que un dedo es para la persona y 3 lo señalan a usted. Voy a dejar claro mi posición sobre toda la opinión que tengo, porque he tenido paciencia y he esperado, pero a veces la desmedida paciencia deja de ser virtud y callar ante la injusticia te hace cómplice, y a mí no me va a hacer cómplice nadie de una injusticia. Los ataques ahora a Roxana Oropeza. Roxana Oropeza simplemente no está de acuerdo, a lo mismo que yo no estoy de acuerdo, a que tú misma digas que alguien no sirve, que lucra, y después tú vayas a su casa y le comas la comida y te sirvas de esas personas. No estoy de acuerdo tampoco. Eso es doble moral y falsa lucha. Roxana solamente ha sido justa, como muchas personas que saben de esa situación, a las cuales se hicieron partícipes varias personas que me han escrito, y yo le he dicho, no, conmigo no hay paños tibios, conmigo no va a existir nunca un paño tibio con nadie, porque yo he hecho la lucha mía de corazón. Aquí están los hermanos que pueden decir cuando Alexander Fábrega ha llorado en las redes pedir un medicamento encontrándose enfermo. Ahí tengo hermanos que pueden decir y no me pueden dejar mentir cuando yo he dicho, ayúdame. No lo hago, porque la lucha, el espíritu del cubano se basa en el corazón, en llevar la sangre de Mambí y en hacer las cosas por principios y convicción. Porque el día de que tú hagas algo incorrecto por la libertad de Cuba, te estás traicionando a tu patria y estás traicionando a tu pueblo. Roxana Oropeza y yo tenemos un vínculo muy lindo. Roxana Oropeza y yo, y esto no se basa por defender ni por estar de este lado ni por estar en el otro lado, se trata de ser justo, y a lo que es justo, pues entonces hay que defenderlo, hay que apoyarlo, porque en estos momentos las personas hacen leña del árbol caído, y yo no voy a hacer leña del árbol caído, porque yo no tengo ningún tipo de falsedad en mí y tengo que expresar lo que siento, porque nunca en la vida he sido aguantón ni carnero. En estos momentos ella está siendo víctima de bullying, pero no bullying de la dictadura, bullying de personas que dicen ser patriotas, que realmente el nombre le queda bastante chiquito que le queda. Cuando usted diga ser patriota, usted tiene que demostrar verdaderamente lo que es ser patriota. Cuando usted diga ser patriota, usted no puede poner en boca suya el nombre de un hermano que lucha por lo mismo que lucha usted. Para ser patriota, usted tiene que tener solamente un enemigo y se llama la dictadura Castro-Canel. Enfocarse verdaderamente en lo que es necesario, que es la libertad de los presos políticos y la libertad del pueblo cubano. Eso es ser patriota. Pero ya entonces, cuando tú pasas al plano personal, a investigar a una persona, a hostigar a una persona, a lucrar, entonces usted es falso patriota. Y tengo la potestad para hablar porque yo he luchado solemnemente y dignamente dentro de Cuba. No solamente en redes sociales, no solamente frente a un teléfono. Lo he hecho en las calles y lo he hecho en la prisión. Cuando en la prisión hay que mostrarse de verdad quién eres tú. Tienes que probarte no solamente ante Dios, sino también ante ti mismo, porque tú no puedes ser tu propio enemigo. No se difunde un mensaje de unión y libertad usando las palabras de el método de Maquiavelo: divide y vencerá, porque son ideas fidelistas. ¿Viste? Eso no se hace porque nosotros estamos luchando contra esas ideas fidelistas. Nosotros luchamos por una revolución martiana. Nosotros luchamos por una causa de Mambises. Nosotros no luchamos por la causa de los comunistas. Recordar quiero a la oposición, a todo el que me esté viendo a mí en estos momentos, que la oposición no divide. La disidencia no miente.
Y Rosana Oropesa está siendo víctima de acoso, de hostigamiento por distintas plataformas de las redes sociales. No solamente en el Facebook, está recibiendo también por WhatsApp y por otras vías a las cuales voy a decirle a la persona. Cuando tú grabas una videollamada personal, cuando tú transmites un mensaje privado y lo haces público, eso es chivatería, donde quiera que te pare. Pero nada más es cobardía. Y cuando te atreves a hacer una llamada grupal de 3, 4 personas contra uno solo, es cobardía. Y eso es el trabajo de la dictadura. De eso se encargan los voceros del régimen de aquí. Se encarga Humberto López, se encarga el Desinfilo, se encargan todas esas personas que no quieren ver verdaderamente que existe una causa y trata de desprestigiarnos a nosotros, lo que sí tenemos una verdadera lucha y una postura frontal contra la dictadura, que hemos sufrido prisión. Cuando usted vaya a hablar de alguien, señora, porque quiero que se te difunde el mensaje, todo el mundo sabe quién es, pero no voy a mencionar nombre porque yo soy un hombre y los hombres no tenemos, los caballeros no tenemos memoria. Como dice Aldo en su canción, este vasito es de cristal, pero lo tiras y no se rompe y nunca me voy a romper. Si la dictadura no ha logrado quebrarme, nadie me va a quebrar. En estos momentos, eso te voy a decir a ti, que te cogiste para eso, porque yo lo sé, que eso es desprestigiar la lucha por la libertad de Cuba. ¿Por qué mejor no acosar, hostigar a un esbirro? ¿Por qué mejor no acosar y hostigar si ya te fuiste de Cuba y llegaste a tierras de libertad? Lo primero que debes hacer es que ese pensamiento y esa desproporcionalidad mental que creó el dictador Fidel Castro, echarla a un lado, el daño antropológico que quedó de la lucha del cubano contra el cubano. La lucha es contra el esbirro, contra la dictadura. La lucha no es contra un hermano. ¿Por qué mirar el defecto si no vemos primero la virtud? ¿Por qué no decir primeramente que Rosana no pertenece a ninguna ONG, no pertenece a ninguna institución? Es una persona libre que vive y sabe lo que es libertad y sin embargo tiene un corazón para su pueblo, aún viviendo en libertad sin tener que hacerlo. Eso es lo que es que hay que fijarse. ¿Por qué no se fijan mejor que el hijo de Rosana? ¿Por qué no se fijan mejor que es un niño americano y se aflige por la causa de la libertad de Cuba? Que lleva con orgullo la foto de un activista dentro de Cuba cargando una foto con las presas políticas. ¿Por qué mejor no mirar eso? ¿Por qué entonces tratar de destruir? Porque la oposición no destruye, la oposición construye. Y no es que tú seas de la G2, no es que tú seas chivato, pero funcionas al servicio de la dictadura. Y eso es lo que la dictadura quiere, ver la oposición dividida. Eso es lo que quiere la dictadura, ver la paranoia sembrada y la locura y todo lo que crean ellos. Eso es infundir terror en una persona y de eso se encarga la dictadura, no se encarga la oposición. Digo esto porque creo que se debe difundir el mensaje para que le llegue directamente a las personas que se cogieron para hacer tanto acto cobarde. Que la cobardía conmigo no funciona. Y puedo querer una persona, pero cuando yo vea que está descareando y cogiendo la causa para el trajín, pues simplemente esa persona no es válida para la libertad. Yo quiero libertad. Ahora voy a decir otra cosa más. Para ti que has usado mi nombre, ponerlo en tu boca, ahora te voy a decir para que tengas entonces motivos si quieres que hablar. Ahora te voy a decir quién soy, pero antes, primeramente voy a dirigirme también a ti y te voy a poner un mensaje. ¿Por qué mejor no te enfocas en dejar el chisme y la división? ¿Por qué mejor si dices en un discurso prolongado por varios tiempos, hablando de la libertad, por qué no te enfocas en la libertad verdaderamente y dejas de estar investigando personas? ¿Tú sabes qué es lo que te pasa a ti? Que tú intentaste comprarme a mí y a mí no me compra nadie. Porque el día que yo me venda, el día que yo traicione mis principios y mi convicción, el día que yo haga algo verdaderamente incorrecto, pues simplemente esa persona que se corrompe, lo corrompe también la seguridad del Estado. Y conmigo es por gusto. Conmigo es por gusto.
Y quiero que pongas todo lo que tú quieras que dices que tú sabes de mí. Yo te voy a decir quién soy yo. Yo voy a hacer una directa ahora. Eso tenía que decirlo porque eso es trabajo de la dictadura. El comunista se vive, Beri. El comunista se roba, se pone piedras en el camino, se arrancan las cabezas entre ellos, se viven tremendas diferencias entre ellos y no lo hacen público.